Buenos días, vamos a orar para que el Señor bendiga la palabra que Él tiene para nosotros hoy. Padre nuestro, te damos gracias por ser nuestro Padre. Te damos gracias por habernos adoptado por hijos tuyos. Gracias por Jesús. Gracias por Cristo en nosotros. Gracias, Señor Dios, por tu Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros. Gracias, Padre, por la sangre redentora de Jesucristo, a través de la cual nuestros pecados han sido perdonados, Señor, y hemos sido reconciliados contigo. Gracias por Jesucristo, nuestro justificador. Gracias, Padre, que nos acercaste a ti, Señor. Y gracias porque nos has permitido caminar y nos tienes caminando por este maravilloso camino de vida. Te damos gracias por todo el camino que hemos recorrido, Señor, por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, por medio de las aguas de purificación y limpieza, por medio del fuego del Espíritu Santo. Te damos gracias por la palabra que nos ha sido revelada, por la que todavía está por sernos revelada. Te damos gracias, Señor, por la luz de la palabra, por el pan de la palabra, por la soberanía de tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor Dios, a someternos más y más a tu verdad, Señor. A que tu verdad crezca y tome posesión, tome control, llene cada rincón de nuestra vida, Señor Dios Santo, y nos posea por completo. Te damos gracias por el don de la oración. Te damos gracias por la intercesión del Espíritu Santo. Te damos gracias por el reposo que trae a nuestras vidas, el tener el regalo de poder orarte a ti en otras lenguas, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho para traernos hasta acá. Y gracias, Padre, por el tramo que todavía resta por caminar y por tu promesa de que aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Te damos gracias por la palabra que tienes para nosotros hoy. Gracias por la mesa que has dispuesto para nosotros. Oramos que bendigas tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Oramos que nos bendigas con ella. Que tu palabra nos marque y nos transforme y toque nuestra voluntad y nos ayude a confirmar, a afirmar nuestra vocación, nuestro llamado con nuestras elecciones. Haznos vivir a la altura de nuestro llamado, Señor. Gracias por el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te amamos, gracias pues, Señor, te damos a ti toda la gloria y que tu voluntad sea hecha el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando a Jesucristo, nada menos. De eternidad a eternidad, desde la eternidad allá atrás hasta la eternidad allá adelante. La eternidad pues no tiene principio ni final, pero desde nuestra perspectiva, si vemos hacia atrás, pues le podemos llamar la eternidad pasada. Y si vemos hacia adelante, pues le llamamos la eternidad futura. Así es que esto hemos estado estudiando y hoy nos encontramos pues en los evangelios, estudiando la vida de Jesucristo, sus obras, sus hechos, sus principios de operación, acá en la tierra cuando Él estuvo físicamente con los hombres. Y en el estudio anterior vimos la tentación de Jesucristo en el desierto. Y hoy vamos a ver lo que aconteció entre la tentación de Jesucristo y el Sermón del Monte. Vamos a ver cómo Jesús eligió a sus discípulos. Y luego en el siguiente estudio vamos a ver algunos de los milagros y hechos que operó Jesucristo antes de subir al monte y enseñar este maravilloso Sermón del Monte. Así es que hoy vamos a ver la elección de los discípulos por medio del Señor Jesucristo. A ver cómo los eligió a ellos y esto nos ayuda a entender cómo nos elige a nosotros. Así es que empecemos. Y vamos a empezar en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. En el capítulo 4 de Mateo vamos a comenzar en el verso 12. Esto es exactamente después de haber sido conducido, levantado, impulsado al desierto para ser tentado por el diablo. Así es que a partir del capítulo 4, verso 12 de Mateo, encontramos lo que acontece después. Vamos a leer un poquito de contexto, pero nos vamos a enfocar en la elección de los discípulos del Señor Jesucristo. Ahora, estamos hablando que Jesús apenas está comenzando su ministerio público.
Mateo capítulo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto fue profetizado por Isaías años antes. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesucristo viene a introducir una manera de caminar con Dios, un nivel de relación con Dios, una experiencia personal con Dios que estuvo velada en la dispensación del Antiguo Testamento, salvo unas cuantas excepciones. El rey David es una excepción de esto. Alguien le llamó a David un personaje del Nuevo Testamento metido dentro del Antiguo Testamento. Pero es que David tuvo los ojos de la fe abiertos y él pudo ver más allá de las leyes, los mandamientos, los preceptos, los testimonios, los pactos, los juicios. Él pudo ver más allá. Él pudo ver a la persona de la cual hablaban o a la cual revelaba toda la ley de Dios. Él pudo ver más allá. Él pudo tener una relación viva con Dios. Él pudo encontrar el meollo del asunto o la razón de ser de todos esos preceptos del Antiguo Testamento. Pero pues David es una excepción, hubo otras también, pero el Señor Jesucristo vino a sacar a luz este mundo que estaba escondido detrás de sombras, tipos, figuras, formas en la antigüedad. Y ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es una experiencia viva con Dios que va más allá de las comidas y las bebidas que establecía la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Todo aquello tenía por objeto revelar todo esto que Jesucristo vino a sacar a luz. Por algo en el Evangelio de Juan, dice Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él sacó a luz la verdad detrás de todas esas formas y formalismos del Antiguo Testamento. Así es que Jesucristo se dedicó a predicar el reino de los cielos. Él estaba originalmente en Jerusalén cuando pues el diablo lo dejó después de tentarlo, porque recordarán que el diablo lo hizo subir al pináculo del templo y le dijo: ¿por qué no te echas para abajo? ¿Por qué? Pues si de todos modos vienes para darte a conocer, ¿por qué no lo haces de una vez por tus propios medios? Así es que pues eso ubica a Jesús en Jerusalén, pero después de aquello regresó a Galilea. Y llama la atención que la mayor parte de su ministerio fue en las regiones al norte de Jerusalén, en Galilea. Llama la atención. Eso significa que Jerusalén estaba tan tomado por esta religiosidad que Jesucristo prefirió manifestarse más a estas regiones al norte. Pero bueno, ese es el verso 17 de Mateo 4. Ahora verso 18. Verso 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto es tremendo. Cuando la voz de Jesús alcanzó a estos primeros discípulos, a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, todo lo que necesitaron ellos fue escuchar esa voz para dejarlo todo e irse detrás del Señor Jesucristo. Y esa es la manera como Jesús nos llama, nos sigue llamando a todos nosotros hoy. Una persona especialmente llamada por el Señor Jesucristo lo sabe que lo es. Muchas veces me hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sé que yo estoy llamado? Pues llamados estamos todos si es que estamos aquí caminando con Dios y siéndole fieles. Eso garantiza que estamos llamados. Pero pues, por supuesto, con una pregunta así se refieren a
para algo especial, un ministerio especial, a lo mejor un ministerio público. Ahora, ningún ministerio es más importante que otro. Hay ministerios más visibles y Dios a las personas que hace ser más visibles les dio el temperamento, el carácter, la capacidad para ser más visibles y manejarse a ese nivel. Hay otros ministerios que no son tan públicos, tan visibles. Bueno, Dios también equipó a esas personas para ministerios no tan visibles. Ninguno es más importante que el otro. Lamentablemente nosotros todavía somos muy carnales y estamos acostumbrados a juzgar de acuerdo a lo que ven nuestros ojos y oyen nuestros oídos. Pero recordarán que Jesús no juzgaba de esa manera. Bueno, Jesús en nosotros es quien nos va a ayudar a entender que todo lo que hagamos para el Señor es vitalmente importante. Por ejemplo, tan importante es una persona que está escondida en un rincón de su casa orando e intercediendo, como una persona que está al frente en una cruzada predicándole a miles de personas. Tan importante es una como la otra. Y cuando Pablo en 1 Corintios habla que somos el cuerpo del Señor Jesucristo, él se toma el trabajo de explicar cómo un miembro del cuerpo no es más importante que el otro. Cuando un miembro se duele, todos se duelen. Cuando un miembro está bien, todos están bien. Y todos nos necesitamos los unos a los otros y definitivamente el Señor nos necesita o se vale de nosotros. Pues no que nos necesite, pero se vale de todos nosotros. Él nos necesita a todos nosotros. Pero vean la respuesta. Jesús dijo, sígueme. Y ellos al instante lo dejaron todo. ¿Qué cosa? Ahora, los demás evangelios nos amplían un poco más esto. Solo vamos a ver. Sí, vámonos a Lucas capítulo 4, verso 14. Lucas capítulo 4, verso 14. Lucas 4, 14. Gracias a Dios tenemos 4 evangelios. Tenemos el testimonio de 4 personas diferentes, cada uno con una gracia especial dada por Dios para relatar aquello de lo que fueron testigos. Y cuando unimos la información que nos dan los 4, pues tenemos un cuadro bastante más amplio, bastante más completo. Los 4 evangelios se complementan a sí mismos. Dios sabía que los íbamos a necesitar. De hecho, en el tabernáculo mosaico recordarán que la puerta a la entrada del atrio estaba sostenida por 4 columnas. Allí podemos ubicar nosotros a los 4 evangelistas y su mensaje, el cual nos introduce a Jesucristo para salvación. Muy bien, Lucas capítulo 4, verso 14. Vamos a leer una porción larga aquí y nos vamos a saltar al capítulo 5 después. Así es que Lucas 4, verso 14. Cuando volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo después de haber sido guiado, conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Versículo 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí llegó con la lectura del libro de Isaías. Lo que sigue, si leemos esta profecía de Isaías, son los juicios que vienen durante la gran tribulación y luego las glorias que vienen después en el reino milenial. Verso 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, Jesús estaba diciendo algo, estaba haciéndoles notar cómo en años anteriores ya había sucedido, que Dios no mandó a sus profetas, al pueblo de Israel, a ministrarlos a ellos. Dios mandó a sus profetas a ministrar gente no israelita, gente gentil, valga la redundancia, a los gentiles, a los goim, a los paganos. Mandó a Elías con esta viuda sidonia y mandó a, vamos a ver, y lo mandó a Eliseo con Naamán el sirio. En otras palabras les estaba diciendo, miren, los gentiles fueron más aptos para recibir el ministerio de estos profetas que ustedes mismos, que son judíos y que tienen la ley de Dios y todo aquello. Entonces, naturalmente, eso no le gustó a los fariseos. En el verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahora, Jesús apenas está comenzando su ministerio público, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Tremendo, ¿sí? Apenas Jesús está comenzando a predicar y ya despertó la ira de toda esta gente que tenía un espíritu de religiosidad tremendo que les enceguecía los ojos. Y un orgullo espiritual. El orgullo no es espiritual, pero le llamamos orgullo espiritual a este orgullo que adquirimos por creer sabernos muy entendidos y muy conocidos de las cosas espirituales, aunque esto sea solo por teoría, obviamente no por experiencia. Entonces, esto enfureció a todas estas personas y buscaron despeñar al Señor Jesucristo. Desde entonces, ahora recordarán que esto pasó varias veces. Dios no permitió que lo tocaran hasta que llegó el momento en el que Jesús tenía que ser entregado en manos de gentiles. Entonces, pues ya fue entregado a los soldados romanos 3 años y medio después. Pero en el verso 31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Libró a un endemoniado, sanó a la suegra de Pedro, y nos vamos al capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Jesús ya conocía a Pedro porque ya sanó a su suegra en el verso 38. Por cierto, entre paréntesis, si Pedro tenía suegra, Pedro estaba casado. Y ustedes saben que lamentablemente hay toda una gran doctrina en la iglesia tradicional que los ministros de Dios no pueden estar casados, y se supone que Pedro es su primer apóstol. Así es que llama la atención esto, porque Pedro estaba casado, no tendría suegra si no hubiera estado casado. En fin, capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué dejaron atrás? Bueno, su seguridad, aquello que les daba confianza, aquello que les daba sustento, aquello que les daba dinero para poder comer, para poder sostenerse. Lo dejaron todo. En un evangelio dejaron sus redes, pero en el otro evangelio dejaron una barca llena de peces. En términos modernos, dejaron un arca llena de monedas y siguieron a Jesús. Se fueron detrás de Jesús. Cuando la voz de Jesús nos alcanza, hay algo en esa voz. Hay un amor en esa voz. Hay una gracia, hay una bondad en esa voz que es imposible esquivarla. Es imposible esquivarla. Y cuando Jesús dice: sígueme, estamos dispuestos. En algunos casos, pues dejamos cosas de manera inmediata. En otros casos, pues es poco a poco que vamos dejando atrás cosas que antes eran muy importantes para nosotros. Hay casos también en donde la manera como vamos a dejar atrás cosas no es desprendiéndonos físicamente de aquellas. Hay muchos casos en donde no va a ser así, pero definitivamente estas cosas en nuestro corazón habrán perdido la importancia que originalmente tenían para nosotros y la prioridad que originalmente tenían para nosotros. Así es que no todas las personas a las que Dios llama tienen que necesariamente dejar atrás absolutamente todo. Su trabajo, sus familias. Hay casos en que sí, pero hay casos en que no. Hay casos en donde esto va a empezar a perder su lustre, su brillo, su orden de prioridad. Y Jesús se va a convertir en la prioridad número 1. Pero una vez nos alcanza esa voz, ya no podemos seguir siendo los mismos nunca más. Como dijo alguien, esa voz nos echa a perder para siempre. Ahora veamos el relato en Juan capítulo 1 a partir del verso 35. Juan 1:35. Vemos que a los primeros discípulos que llamó el Señor fue a Pedro, a Juan, a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Y llama la atención que en ocasiones más adelante, muy íntimas, en donde Jesús se manifestó o reveló cosas especiales, eran Pedro, Jacobo y Juan los que estuvieron con él, fueron los primeros llamados. Juan capítulo 1 del 35 al 51. Y aquí vamos a ver no solamente a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, vamos a ver también a Felipe y a Natanael y la manera como el Señor los llamó a ellos. Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Este es Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid, ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Es obvio que Dios les abrió los ojos. Recordarán a Jesús diciendo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Así es que aquí vemos cómo el Señor le abrió los ojos a Andrés de manera milagrosa. Y Andrés pudo ver algo que muy pocas personas pudieron ver en esos días. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Otra persona que tuvo los ojos abiertos y dijo: miren, este es el cumplimiento de todo aquello que nos dejó Dios escrito en la antigüedad. Este es el cumplimiento de la ley, los profetas y los escritos o los salmos. Hemos hallado a Jesús, el cumplimiento.
la persona de quien hablaban todos esos sacrificios, todas esas ofrendas. Bueno, el verso 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En otras palabras, he aquí una persona sincera. Luego cuando dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno, lo dijo con sinceridad, no lo dijo en son de burla ni nada de eso. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínense el impacto que causaron estas palabras y esta demostración de poder sobrenatural tan básica. Sé quién eres, te conozco. Eso fue suficiente para que Natanael dijera, tú eres el Hijo de Dios. O sea, en ti hay algo especial, algo diferente. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Qué emocionante! Así es que el Señor ya llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, a Felipe y a Natanael. Y por supuesto, a estas alturas ya empezaron a seguirlo las multitudes, porque Jesús ya está haciendo señales, tal y como lo vamos a ver en el próximo estudio. Así es que él ya se está haciendo de multitudes, y dentro de las multitudes va a haber aquellos que den el siguiente paso y se conviertan en discípulos o en alumnos del maestro. Y luego dentro del grupo de discípulos, por supuesto, habrá personas especialmente llamadas y escogidas por Dios para ministerios especiales o para conocerlo de una manera especial. Pero qué hermoso es cuando la voz de Dios nos alcanza y Dios nos dice, sígueme. Hay personas que responden con esa presteza. No necesitan saber más, no necesitan entender más. Solo necesitan haber sido alcanzados por esa voz que los llama. Y hay personas que pues no responden con tanta facilidad. Y allí vamos viendo la diferencia de llamados que existen. Si nos vamos al Salmo 45, quiero aprovechar y refrescarles estas palabras acá. El Salmo 45 nos habla primero del Rey de Reyes, nuestro amado esposo celestial. Pero luego en la segunda porción del Salmo 45 se nos habla acerca de la reina, la esposa del rey, la esposa del cordero. Y en el Salmo 45, verso 10, leemos lo siguiente. Salmo 45, 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tu Señor. Bueno, luego dice otras cosas. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tu Señor. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham? Dios le dijo, olvida tu pueblo, olvida la casa de tu padre y haré de ti una gran nación. ¿Se acuerdan de Ruth? Cuando Noemí le dijo a Ruth y a Orfa, regrésense a Moab. Y Ruth le dijo, no me pidas que te deje, no me pidas que regrese a mi pueblo, porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas iré yo y donde tú murieres yo moriré. ¿Se acuerdan? Esa fue la respuesta de Ruth. Y cuando llegó a Belén le dice, vos, todo el mundo sabe que tú dejaste a tu padre y a tu madre y dejaste tu pueblo donde naciste y veniste a ampararte bajo las alas del Dios de Israel. Personas que responden. Hay personas que responden inmediatamente a ese, sígueme. Hay personas a quienes no les importa qué tengan que dejar atrás, qué renuncias tengan que hacer, de qué tengan que despojarse, qué cambios tengan que hacer en su vida. Hay personas que responden al llamado con facilidad, con presteza, de inmediato. Y como les dije, hay personas que pues tienen algún tipo de endurecimiento en el corazón y son muy tardos para responder. O siempre su respuesta está condicionada. Sí, pero de acuerdo a mis términos.
Cuando estudiemos un poco más las condiciones del discipulado, vamos a ver esto, porque hay personas que responden incondicionalmente y hay otros que empiezan a contar el costo y dicen, Señor, pero primero permíteme solventar esto, primero permíteme hacer aquello. Bueno, eso va haciendo la diferencia entre los creyentes del atrio, los creyentes del lugar santo y los creyentes del lugar santísimo. Las personas que responden con facilidad son personas que llegan a ser humildemente obedientes, sumisamente obedientes al Señor Jesucristo. Y esa es la característica que describe a la esposa del Señor Jesucristo. Eso es ser esposa de Cristo, tener esta obediencia humilde. Hay personas que, al contrario, siguen resistiéndose y siguen poniendo sus condiciones y nunca llegan a tener esta obediencia humilde. Bueno, para eso están los atrios y el lugar santo, ¿verdad? Pero acá en el Salmo 45 vemos cómo responden aquellos que son llamados al lugar santísimo o a la esposa del Señor Jesucristo. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Mira, si el Señor te lo está pidiendo, hazlo a un lado, si física y literalmente o si en el corazón, como sea. Pero haz a un lado todo aquello en lo que te apoyas, todo aquello en lo que tienes puesta tu confianza, todo aquello que representa seguridad para ti, hazlo a un lado y convierte a Jesús en tu seguridad. Obedece a Jesús, respóndele a Jesús. Amén. Ese es pues Salmo 45. Y oigan esto, Marcos capítulo 10, verso 29. Marcos 10, 29. Nos dice lo siguiente. Marcos 10, 29. Y esto lo repite varias veces, pues está registrado en otros evangelios también. Pero nos dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, oiga esto, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Bueno, ¿por qué con persecuciones? Pues porque muchas personas no van a entender nuestro amor y nuestro celo por el Señor Jesucristo. Recordarán que en el Salmo 45 sigue diciendo después de, oye hija, y mira, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él porque él es tu Señor. Después dice, y vendrán las hijas de Tiro con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. En otras palabras, hay personas que nos van a decir, mira, ¿no crees que te estás enloqueciendo? Estás pagando un precio muy alto y vienen con toda clase de ofrecimientos y toda clase de cosas. Y Dios está detrás, porque Dios quiere probar nuestra elección, quiere ver cuán sólida es nuestra elección. Con persecuciones, bueno, si nos vamos acá al Cantar de los Cantares. Capítulo 8, versos 6 y 7. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7. Leemos, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciarían. Ahí están las persecuciones. Hay personas que pues no son ellos, así es que no entienden las elecciones que uno está haciendo. Yo en lo personal, cuando empecé a caminar con Dios, estaba todavía estudiando en la universidad. Y pues no es que haya sido perseguido por mis elecciones, pero yo sabía que Dios me estaba llamando de otra manera, a otro nivel. Yo sabía que tarde o temprano el Señor me iba a tener sirviéndolo a tiempo completo. Como lo sabía, uno lo sabe. Si ese es el caso para uno, no es el caso para todos. Y nadie es más importante que alguien más delante de Dios. No nos midamos con lo que Dios ha hecho con otras personas. Midámonos con Jesucristo y su voluntad directiva para nosotros. Pero el hecho es que yo sí lo sabía. Dios me empezó a hablar desde muy temprano. De hecho, yo tengo que ser honesto.
me gustaba, y si soy todavía más honesto, me gusta mucho mi carrera. Yo soy arquitecto. Me gusta mucho, me apasiona, especialmente diseñar, crear, me apasiona, me encanta pensar, me encanta resolver. Cuando Dios me llamó, pues Dios me permitió ejercer por muchos años. Pero un día recuerdo que le dije, Señor, yo sé que tú me vas a pedir mi carrera en algún momento. Señor, ¿te importa si me la tienes que arrancar del corazón? ¿Te importa hacerlo poquito a poco, Señor, para que no me duela mucho? ¿Y qué creen? Así lo ha hecho el Señor. Me lo ha ido sacando del corazón poco a poco, ¿verdad? Y todavía tengo mucho interés pues todavía me actualizo y me empapo de muchas cosas que tienen que ver con construcción y con diseño y con tendencias actuales y todo eso. Pero créanme, el amor que yo tenía por eso y el espacio que se ocupaba en mi corazón al principio, ya no es así. Ya no es así. Las balanzas completamente están del otro lado y el Señor pues es el Señor y busco hacer su voluntad en mi vida. Pero recuerdo que cuando me gradué de la universidad, por gracia y misericordia de Dios, me fue muy bien. Tuve excelentes calificaciones, fui muy buen estudiante. Y me ofrecieron de parte de la decanatura, personalmente me ofrecieron un total de 3 becas. Unas oportunidades maravillosas. De hecho, una de esas becas es, uno de los presidentes de Estados Unidos fue becado con una de esas becas que a mí me ofrecieron. Y me ofrecieron ser el candidato de toda la universidad para esa beca en esa ocasión. Y bueno, qué tentación, ¿verdad? Hablen de las hijas de Tiro, vendrán a ti con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Así es que, pues, ¿qué me quedaba sino orar? Orar y ayunar. Y oré y ayuné. Y Dios fielmente me habló. En esos días Dios me estaba probando porque yo ya estaba entendiendo y aprendiendo cosas más altas y más profundas en la palabra de Dios. Y eso también trae su propio paquete de persecuciones. Hay personas que quieren vivir en el atrio toda la vida y nunca van a entender el amor y el celo y la pasión que uno tiene por querer entender cosas más altas y más profundas de la palabra de Dios y por querer caminar uno de manera más estrecha con el Señor. Bueno, yo estaba viviendo todo eso precisamente en esos días. Y un lado de uno quiere salir corriendo, quiere huir. Bueno, un día el rey David quiso huir, por eso en uno de los salmos dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo al desierto, huiría lejos. Pues en esos días estaba yo con las ganas de huir lejos porque había mucha presión. Y yo no podía negar las cosas que estaba viendo en la palabra, las cosas maravillosas que estaba experimentando, porque a esas alturas yo ya había aprendido a orar a otros niveles, a buscar a Dios a otros niveles, pero estaba rodeado de personas que no necesariamente querían caminar a ese nivel. Así es que pues un lado de mí quería salir corriendo. En esos días pues me ofrecieron alguna de estas becas, pues no fueron todas al mismo tiempo. En uno de esos días me ofrecieron una de estas becas y un lado de mí dijo, al fin mi oportunidad para salir corriendo. Pero por otro lado vino la voz de Dios fielmente y me dijo, no solo yo doy regalos. Y yo ya conocía estos principios del Salmo 45 y supe que Dios me estaba hablando de las hijas de Tiro vendrán a ti con presentes. O sea, solo espérate que Dios te llame a caminar de una manera más estrecha con Él y los regalos, las ofertas, los ofrecimientos, la tentación va a estar allí para probarte. Bueno, así es que Dios fielmente me dijo, no solo yo doy regalos. Me lo dijo cuando yo iba manejando, iba saliendo de la universidad, iba saliendo de entrevistarme con el decano, todavía lo veo en mi mente, iba pasando por el portón de la universidad. Cuando vino la voz, un lado de mí estaba diciendo mi oportunidad para salir corriendo y vino la voz de Dios y me dijo, no solo yo doy regalos. Y yo supe de qué me estaba hablando el Señor. Pues al día siguiente yo estaba en ayuno y oración y oré con alguien más, con uno de mis pastores en ese entonces y sin contarle grandes detalles, solo le conté acerca de esta oferta. Y el Señor me habló, ¿saben qué me dijo? Solo me dijo, si te vas te estancas.
Dios no me dijo no te vayas, solo me dijo si te vas te estancas. Y era ya tan emocionante la experiencia que yo estaba teniendo con Dios que yo dije, de ninguna manera voy a dejar que algo me estanque. Así es que el día lunes llamé a la decanatura y dije gracias, pero no gracias. Bueno, se imaginan, ¿verdad? No me atreví a contarle a mucha gente esta experiencia en esos días, pero se la conté a un amigo que era de la iglesia. Y precisamente su respuesta fue, pero mira, ¿ya te diste cuenta de lo que estás dejando atrás? Por supuesto que yo sabía lo que estaba dejando atrás, pero a esas alturas yo ya sabía lo suficiente para saber qué clase de recompensa me esperaba si yo dejaba atrás aquello. Yo bendije a Dios porque qué privilegio el que me dio Dios de hacer esa clase de elección. Ahora, nuevamente, esto no es para todos. Si es para usted, le garantizo que usted lo va a saber. Ahora, si no es para usted, pues no es para usted. Usted no por eso es menos importante para el Señor. Note, todos los discípulos que siguieron al Señor, pues no todos fueron los 12 apóstoles. 12 apóstoles hubo solo 12. No todos los discípulos fueron comisionados para hacer lo mismo, pero todos son importantes para Dios. Usted es importante para Dios, todos somos importantes para Dios. Pero Dios nos habla, Dios nos llama y cuando la voz nos alcance en el grado que sea y como sea, sigámoslo. Así fueron los primeros discípulos. Así es que ya tenemos a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Natanael y ahora vámonos a Lucas capítulo 5 verso 27. Lucas 5, 27. Y ahora el Señor se encontró a Mateo, se llamaba Leví. Y ahora va a llamar a Mateo. Lucas 5, 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ve, a esas alturas Jesús ya estaba acompañado de otros discípulos. Están en casa de Leví, en casa de Mateo. Mateo fue el que hizo la cena. Cuando Jesús lo llamó, Jesús le dijo, sígueme, y él igualmente lo dejó todo. Ahora, note qué clase de gente llamó Jesús. Llamó pescadores, llamó a un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos tenían muy mala fama en esos días. Pues no sabemos si Mateo era una persona recta o no, probablemente sí, pero los cobradores de impuestos tenían la fama de tomar siempre un poquito del dinero para su propio bolsillo, ¿verdad? El hecho es que cuando la voz de Dios alcanzó a Mateo, Mateo igualmente hizo a un lado su modus vivendi, su modo de vida, y lo dejó todo por Jesús. E hizo una cena e invitó a sus amigos. Y eso es algo que ocurre. Una vez Jesús nos ha alcanzado, nosotros queremos compartir nuestra experiencia con otros. Queremos que otros la tengan también. Los evangelistas más efectivos son los cristianos que se acaban de convertir. Así es que él invitó a todos sus amigos. Y por supuesto que sus amigos tienen que haber sido compañeros de trabajo y colegas, ¿verdad? Los fariseos se ofendieron que Jesús y sus discípulos estaban comiendo con esta gente que tenía tan mala fama. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y en Lucas capítulo 5, verso 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y qué hermoso es esto. Ahora, esto es una lámpara que alumbra los juicios injustos que todos nosotros emitimos cuántas veces, ¿verdad? Hay personas que están en un estado muy penoso y a veces vemos a un creyente hablando con ellos y juzgamos al creyente y pensamos que el creyente está convirtiéndose a ellos, cuando es todo lo contrario. O en las congregaciones ya nos creemos muy santos y muy espirituales y de repente el Señor nos manda toda clase de gente con toda clase de problemas, situaciones, condiciones. Bueno,
no nos volvamos fariseos. El Señor quiere sanar al enfermo. El Señor quiere liberar al endemoniado. Así es que las iglesias son un gran hospital. Al hospital va la gente que está enferma. La gente que ya está sana no va a las iglesias. A los hospitales. Y la gente que cree estar sana, que va a la iglesia y cree que ya está 100% sana, también está cometiendo un grave error, porque resulta ser que tenemos una mente carnal, un cuerpo del pecado, un viejo hombre que todavía necesita ser convertido por completo. Así es que nunca nos creamos perfectos, completos, porque no lo estaremos hasta que el Señor nos saque de este cuerpo de muerte, nos libre de este cuerpo de muerte. Así es que en un sentido todos seguimos siendo enfermos, en un sentido lo que significa que todos seguimos siendo necesitados de ser sanados, ¿verdad? Esa es la gente que Jesús llama, a la gente que está consciente de cuánta necesidad tiene y sabe, descubre que en Jesús está la respuesta. Esa es la gente que el Señor llama. La Biblia dice que Jesús no llamó a muchos sabios según el mundo, ni poderosos según el mundo, sino a lo vil y a lo menospreciado. Ahora allí, eso lo dijo el profeta, eso lo dijo Santiago. Ahora no nos está insultando, pero lo que está diciendo es, ¿saben a quiénes llama el Señor? A quienes están conscientes de la necesidad que tienen. Eso me recuerda el mensaje a la iglesia de Laodicea en el libro de Apocalipsis. ¿Con cuánta facilidad podemos convertirnos nosotros mismos en fariseos cuando creemos que ya somos perfectos, ya estamos completos y inconscientemente empezamos a pretender creernos mejor que los demás, mejores que los demás, y que ya no necesitamos más de médico? Bueno, en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, vamos a descubrir que ese fue precisamente uno de los graves errores que cometió la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El problema con la iglesia de la Odisea es no saber, perder de vista su verdadera condición o su condición prevaleciente. Cierto, Cristo habrá crecido lo que ha crecido en nosotros, pero lo que queda de nosotros sigue siendo pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Ahora, esta es la condición del corazón humano. Pobre, vamos a ver, desventurado significa alguien que soporta pruebas. Miserable significa alguien digno de compasión. Pobre significa un mendigo. Ciego, alguien que está envuelto en humo y no puede ver con claridad. Desnudo, alguien que necesita ser cubierto. Y todos nosotros somos eso. Nuestro viejo hombre sigue siendo eso. El viejo hombre no se ha ido a ningún lado. Entonces, esto es lo que nos puede convertir en fariseos. Creer que porque sabemos un poco ya lo sabemos todo. Creer que porque ya crecimos un poco ya estamos 100% completos. Y eso nos hace tender, lamentablemente, a ver de menos a otros. Pero el Señor Jesucristo, pues entonces ya no va a tener mucho ministerio con nosotros si ya nos creemos perfectos. Y es lo que pasó con los fariseos. Ellos se creían perfectos, así es que Jesús dijo, mi palabra no haya cabida en ustedes. Pero la gente que lo siguió, la gente a quienes Él llamó, eran personas pobres, ciegas, desventuradas, miserables. Él llamó lo vil y menospreciado, como dice, y lo sigue haciendo. Cuando Jesús me llamó a mí, yo no me enfoqué en lo que era o no era, en lo natural. Yo me enfoqué en esa miseria interior que yo sentía, no sabía ponerla en palabras, no sabía
qué era, no sabía de dónde venía, pero yo sabía que algo me faltaba. En otras palabras, yo era pobre, yo era miserable, era una persona que necesitaba compasión. Yo era ciego, era una persona que tenía un velo que no me dejaba ver la causa de mi condición y el remedio para mi condición. Así es que cuando Jesús me salvó ese día, su voz me alcanzó. Yo pude ver mi condición y pude encontrar en Jesús al médico divino. Respondí y Jesús me sanó, me salvó. Esa es la gente que responde al llamado. La gente que sabe que está enferma moralmente, espiritualmente, y que quien lo está llamando es el médico divino que tiene la respuesta. Estos son los que respondieron al llamado del Señor Jesús cuando Jesús los llamó. Y en el Salmo 25, verso 8, podemos nosotros reforzar este principio que estamos discutiendo. El Salmo 25 es un salmo precioso. En el verso 8 del Salmo 25, dice aquí David: bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Aquí, en otras palabras, dice: si usted está lleno de autojustificaciones, si usted ya es un fariseo, si usted se cree perfecto, el Señor ya no le va a poder seguir enseñando sus caminos. Pero si nosotros estamos conscientes de lo pobres y pequeños, ignorantes y débiles que todavía somos, aunque Cristo ya esté más maduro en nosotros, entonces el Señor nos va a mostrar sus caminos. El Señor nos va a seguir encaminando y nos va a seguir llevando hasta perfeccionar su obra en nosotros. Bueno, regresemos a nuestra historia. Vámonos ahora a Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas 6, verso 12. Antes de la tremenda lección del Sermón del Monte, Jesús ya había elegido a sus 12 discípulos, de entre todos los discípulos que había. Lucas 6, 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, este es al que llaman Tadeo, Judas Tadeo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bueno, aquí eligió a sus 12. Ahora note, Judas Iscariote está en la lista de los 12. Y Jesús sabía quién era Judas. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Judas era diablo, así le llama. Esto significa que cuando el Señor elige a ciertas personas, también a veces lo hace sabiendo que no son personas que van a terminar bien necesariamente, pero son personas que el Señor necesita para el desenvolvimiento de su plan maestro. Jesús sabía a quienes estaba eligiendo. Jesús los eligió. Así es que a estas alturas tenemos 3 círculos de personas alrededor de la persona de Jesús. Tenemos a las multitudes. Los seguían porque Jesús hacía milagros y los sanaba. Más adelante vamos a ver cómo los seguían porque les daba de comer. Ese es el círculo de más afuera. Esas son las masas, las multitudes. Seguían a Jesús porque sabían que podían obtener un beneficio de Jesús. Luego estaba el siguiente círculo, un círculo más cercano a Jesús, que era el de sus discípulos en términos generales. Más adelante vamos a ver cómo Jesús tenía a sus 12, pero luego tenía a un grupo de 70 que envió a predicar también. Así es que había discípulos.
Cuando se derramó el Espíritu Santo el día de la fiesta de Pentecostés, luego que Jesús había resucitado, recordarán que había 120 discípulos en el aposento alto. Así es que el círculo de más afuera eran las multitudes que seguían a Jesús porque sabían que podían obtener un provecho personal. Después estaban en un círculo más cercano los discípulos. Y luego en un círculo todavía más cercano encontramos a los 12 apóstoles. Judas, por supuesto, fue sustituido. En el libro de los Hechos, los mismos otros 11 apóstoles eligieron a Matías. Llama la atención que de Matías no sabemos nada nunca más. Y más adelante, Jesús mismo eligió a Saulo de Tarso, a quien le puso por nombre Pablo, para ser uno de sus discípulos. Y es todo un debate, ¿verdad? De si el apóstol número 12 va a ser Matías o va a ser Pablo, el que ocupe ese lugar en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y hay quienes dicen que Matías y hay quienes dicen que Saulo. Bueno, en fin, yo creo, no he podido corroborarlo y he tratado de hacerlo, pero yo creo que los 12 discípulos, cada uno pertenecía a una tribu diferente de las 12 tribus de Israel. Porque el Señor Jesucristo les dijo, en la regeneración ustedes van a estar sentados en 12 tronos y ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Así es que mi impresión personal es que cada uno de estos discípulos era de una de las 12 tribus. Y llama la atención, ¿se acuerdan ustedes que los hijos de Jacob, 11 hijos y una hija, Dina, pero 11 de sus hijos nacieron en Mesopotamia, todavía en casa del tío Labán. Pero cuando Dios le dijo a Jacob que regresara a la tierra de Canaán, recordarán que allí le nació Benjamín, el último. Y cuando nació Benjamín se murió la mamá, se murió Raquel. Así es que Benjamín fue el último y fue el más pequeño. Y miren, ¿no le llama la atención que Pablo era de la tribu de Benjamín? Y Pablo significa pequeño. El Señor le cambió su nombre por pequeño. Era de la tribu de Benjamín. Y él mismo dice, y yo soy el último de los apóstoles. A mí como a un abortivo me apareció el Señor. Llama la atención, ¿verdad? Así es que yo creo que el sucesor, el que sustituyó a Judas, o el que ocupó ese espacio, fue Pablo, no Matías. Pero bueno, le doy mis razones, ¿verdad? Si usted tiene otras, pues qué bueno. Pero ya el Señor eligió a sus 12 discípulos. Y una cosa más. Él tenía pues a las multitudes en el círculo de más afuera, a los discípulos en un círculo más cercano, a los 12 en un círculo todavía más cercano y en un círculo todavía más cercano. ¿Se acuerdan que estaban Pedro, Jacobo y Juan? Porque es a ellos a quienes invitó a estar en ocasiones muy especiales. Pedro, Jacobo y Juan. Así es que el Señor tiene diferentes círculos, ¿verdad? Ojalá nosotros seamos del círculo más cercano. Recordará que ahí arriba en los cielos también están esos círculos. Están las multitudes, los millones de personas, todo lo creado y los millones de ángeles en el círculo de más afuera. Pero luego vemos en un círculo más interior, alrededor del trono, a los 24 ancianos. Y luego todavía más cerca del trono vemos a los 4 seres vivientes. Y luego en el trono vemos a la esposa. Ese es el mensaje a los vencedores de la iglesia de la Odisea. El que venciere, yo haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, aquí tenemos, en Marcos 3, del 13 al 19, nuevamente se menciona la elección de los 12. Marcos capítulo 3, del verso 13 al 19. Así es que usted lo puede leer ahí también. Y déjeme ahora confirmarle algunos principios maravillosos acá en Juan capítulo 6. Porque es Jesús quien nos elige. Es Jesús quien eligió a sus 12 apóstoles, a sus discípulos del siguiente círculo. Y es Jesús quien sigue eligiéndonos para sus propósitos. En Juan 6, 67 leemos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y dice: y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y Jesús no se equivocó al escogerlo a él también. Judas tenía un papel que jugar, ¿verdad? Ahora, el Señor no está haciendo esto contrario a la voluntad de Judas. El Señor sabía lo que había en el corazón de Judas. Pero el Señor no se equivocó. Y a veces Dios escoge a ciertas personas de las que Dios se va a valer para ayudar a caminar a las otras personas. Bueno, yo he visto ocasiones en las que Dios dice: tal persona debe encargarse de tal área o de tal cosa. Y bueno, pues Dios lo dijo. Así es que se pone a la persona en esa posición porque Dios lo dijo, e inmediatamente esto despierta los celos, la envidia y las murmuraciones de otras personas. Y a lo mejor sí fue un problema el que provoca a la persona estando en esa posición. Pero cuando uno tiene los ojos abiertos y uno conoce al Señor lo suficientemente bien, uno dice: ya sé por qué Dios puso a la persona en esa posición. A lo mejor le provoca a uno muchos problemas, pero Dios lo que necesitaba era sacar a luz los celos, la envidia, las murmuraciones acá del otro lado, ¿verdad? Así es que Dios no se equivoca. Pero leamos ahora Juan 15, verso 15. Juan 15, verso 15. Del 15 al 10, vamos a ver, del 15 al 21. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. En otras versiones dice: yo os elegí afuera de este mundo, o para apartarlos de este mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Pero el hecho es que es Jesús el que nos elige a nosotros. Nosotros no somos quienes elegimos a Jesús. Él nos eligió a nosotros. Por eso la elección que Él hizo por nosotros permanece fiel, firme hasta el final. Y unos principios más. Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios capítulo 1, verso 4. Oiga, esto lo va a llenar de esperanza y de confianza y de gozo. Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es que este llamado realmente empezó a ir atrás, en la eternidad pasada. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. No importa para qué capacidad, no importa de qué manera, no importa qué quiere hacer el Señor en nosotros y a través nuestro. El hecho es que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. E insisto en que en el reino de los cielos nadie es más importante que otro. De hecho, el que más sirve es más grande que todos en el reino de los cielos. Y para esto no necesitamos nosotros algo así como un ministerio público, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Oiga estas palabras.
elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Mire, elegidos según la presciencia de Dios. La palabra presciencia significa saber o conocer algo anticipadamente o arreglar algo anticipadamente. Y a esto estaba arreglado, por así decirlo, con anticipación. Ya estaba escrito en el rollo del libro, y como dice el salmista, en el rollo del libro fueron escritas todas aquellas cosas que fueron hechas después. Así es que no somos ninguna casualidad y ningún accidente. Dios nos llamó, nos eligió desde allá atrás. Y mire Romanos 8:28. Estas palabras son emocionantísimas. Romanos 8:28. Oiga esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que todo esto empezó allá atrás, en la eternidad. Allí es donde Dios nos llamó. Allí es donde Dios nos trazó su plan para nosotros. Allí es donde Dios nos predestinó, nos cercó anticipadamente. Desde entonces, desde allá atrás. Por eso, cuando aquí, en el tiempo, escuchamos la voz del Señor Jesucristo, no solamente salvándonos, sino llamándonos a seguirle. Mire, regresemos a las multitudes o a los círculos que había alrededor de Jesús. Había gente que lo seguía porque sabía que podía recibir un beneficio. Y hoy en día muchas personas siguen a Jesús con la esperanza de obtener un beneficio de parte de Jesús, pero no son necesariamente seguidores del Señor Jesucristo. O sea, se benefician de Jesús, creen en Él, por supuesto, en el grado que sea, pero no lo siguen. En otras palabras, no se convierten en discípulos o en estudiantes, en alumnos que se van a dejar formar por el maestro porque quieren ser como su maestro. Amén. Este es ya otro círculo de gente, otro grupo de gente. Pero esta gente que responde al llamado de sígueme, son personas a quienes Dios está llamando a acercarse más a Él. Son personas que van a responder, porque cuando oyen ese sígueme, aquí en el tiempo, algo dentro de ellos los conecta con el plan maestro que Dios trazó para ellos desde allá atrás, en la eternidad, tal y como lo acabamos de leer en estas escrituras. Nada ocurre por azar. Y luego, igualmente, el Señor nos llama a acercarnos a Él. El Señor nos llama a crecer en Él. El Señor nos llama a dejarnos transformar por Él y a crecer en esta obediencia humilde que nos va a convertir en una esposa para Cristo. Y a dar a luz a un Cristo maduro que nos va a llevar al grupo de los 144,000 que menciona ahí Apocalipsis capítulo 14. El principal llamado es a estar cerca de Jesús. Más adelante vamos a ver cómo los discípulos se regocijaron porque los demonios se sujetaban a ellos. En el nombre de Jesús, pues ni siquiera era a ellos. Pero Jesús les dijo que no sea esa la razón de su gozo, que la causa de su gozo sea el hecho que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Que lo que les produzca gozo es su relación con Dios, no su ministerio. El ministerio ya vendrá de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en algunos casos será algo público y muy visible, y en muchos otros casos será algo privado, personal, secreto, invisible. Pero realmente el llamado es a estar más cerca del Señor Jesucristo. Así es que respondamos a la voz de Dios. Él nos está llamando. Si usted está escuchando este estudio, es porque el Señor lo está llamando. No es por casualidad que usted está escuchando estas palabras que escuchó el día de hoy.
El Señor lo está llamando a usted también. Está buscando hacer que usted ya no sea solo de esa multitud que busca ver qué beneficio obtiene de Jesús, sino se meta al círculo más cercano a Jesús, el círculo de los discípulos, y se convierte en un seguidor de Jesús, en un estudiante, en un aprendiz del Señor Jesucristo. Él nos está llamando. Miren cómo respondieron los primeros discípulos de Jesús a ese sígueme. Al instante lo dejaron todo. Así es que no pierda tiempo y no negocie con Dios y no le ponga usted las condiciones a Dios. Si Dios le está diciendo sígueme, usted solo espera instrucciones y Dios le va a decir qué hacer, le va a decir cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y usted se va a convertir en un miembro de ese círculo más cercano a la persona del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, gracias a Dios por los evangelios y por la historia de Jesús que nos quedó registrada. Señor Jesús, te amamos. Gracias por habernos llamado, por seguirnos llamando. Y gracias por ayudarnos a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por esta palabra. Oro que esta palabra toque las fibras más profundas de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestra mente, Señor Dios Santo, y nos acerquen más a ti. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.